Bienvenido una vez más a tu programa de Biblia Fácil. Hoy tenemos un tema particular y fascinante. ¿Sabías que en el santuario encontramos las más grandes verdades y todas las doctrinas casi están relacionadas con el ministerio de Cristo? Entonces, bienvenido a este fascinante capítulo de Biblia Fácil. Espero que estés allí con Biblia en mano, junto a toda la familia, porque ya comenzamos este programa. Acompáñanos donde tú estás para que juntos podamos orar. ¿Estás listo? Oramos. Hoy vamos a descubrir por lo menos 5 verdades que podemos aprender del santuario. Vamos entonces a la primera verdad. Y para ello vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Ya leímos este texto más de una vez, vamos a volver a leer. Dice así: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver, ¿dónde? En el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Juan está viendo en visión el santuario celestial. Y dice que cuando se abrió el templo, ¿qué cosa vio? El arca. ¿Qué cosa había en el arca? ¿Recuerdan ustedes qué cosa había en el arca? La ley de Dios. ¿Cuál es la primera verdad que tenemos que aprender del santuario? Es que la ley de Dios es eterna. No fue quebrada, no fue anulada, es perpetua, porque refleja el carácter de Dios. Si en el cielo se vio el arca de su pacto y el santuario terrenal era una sombra o una copia de lo que Moisés vio en el cielo, significa que la ley de Dios está en un lugar muy especial, porque bajo su ley es la base del gobierno de Dios. Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y 2, que Dios le pide a Moisés que coloque la ley allí en el arca del pacto. ¿Correcto? Último libro del Pentateuco, Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Dice así: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, sube hasta mí al monte, hazte un arca de madera, escribiré en esas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás, ¿dónde dice? En el arca. ¿Qué cosa es lo que vio Juan en Apocalipsis en el cielo? El arca del pacto. ¿Qué cosa había en el arca? La ley de Dios. ¿Por qué entonces siempre hubo un ataque contra la ley de Dios? Primera razón, porque la ley de Dios fue escrita con el propio dedo de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice que Dios no mandó a escribir su ley. Nosotros tenemos que hacer diferencia de algo. El pueblo judío o el pueblo israelita tenía muchísimas leyes. Leyes de salud, leyes de convivencia. El libro de Levítico tenemos muchas leyes, pero la ley que fue escrita con el dedo de Dios, Dios no le dijo que Moisés escribiese. Él mismo las escribió. Y lo que Dios escribe con su propio dedo es eterno, porque Él los hace, Él los escribe. No puede de alguna manera cambiarse. Ahora, ¿por qué entonces tanta pelea? Incluso algunos discuten por este asunto en algunas denominaciones religiosas. Varios predicadores salen diciendo, no necesitamos de ley, la ley fue anulada, etc. Vamos a entender algunas verdades sobre la ley de Dios que yo quiero que quede claro. He orado para que este tema quede muy claro. Número 1, amigos, la ley de Dios no surgió en el Sinaí. La ley de Dios es eterna. Por ejemplo, Adán y Eva ya conocían la ley de Dios. Abraham conocía la ley de Dios. En el Sinaí Dios dio su ley escrita. Quiere decir que antes ellos ya conocían la ley de Dios de manera oral. Pero lo que yo diga no tiene valor a menos que la Biblia no lo sustente. Abran su Biblia. Vamos al libro de Génesis capítulo 26, versículo 15.
Mírenme, Génesis capítulo 26, versículo 15. Muy bien, vamos a leer entonces Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto. ¿Qué cosa más guardó Abraham? Dice: mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. ¿Abraham era judío? No. Los judíos vienen a la existencia mucho tiempo después. ¿Dios había entregado su ley? De manera escrita, no. Pero ¿dónde estaba escrita la ley de Dios? En el corazón. Adán y Eva conocían la ley de Dios. Usted puede decir, ¿cómo sé que ellos conocían la ley de Dios? Fácil. Cuando Caín mata a Abel y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué Dios le iba a culpar a Caín de la muerte de su hermano si no hubiese una ley que diga no matarás? Nadie te puede culpar de una ley que no existe. Entonces, la ley de Dios siempre existió. ¿Por qué José no se acostó con la mujer de Potifar cuando la mujer le dijo, ven y acuéstate conmigo? ¿Qué cosa respondió José? Yo no puedo hacer este pecado contra Dios. ¿Cómo sabía que era pecado contra Dios si la ley no dice no adulterarás? Entonces, lo que Dios entregó en el Sinaí fue la ley escrita. Cuando alguien dice, la ley fue para el judío, se equivoca porque la ley está antes del judío. No, la ley fue para el israelita. Espera un momento. Los israelitas aparecen con el pueblo de Israel. ¿Israel quién es? Jacob. Jacob cuando tiene sus 12 hijos. Y Abraham es antes de Jacob. Entonces, en los ejemplos que hoy he mostrado, está de que la ley de Dios ya estaba presente en el corazón y ellos conocían la ley. Solo que cuando el pueblo entró en la esclavitud de Egipto, en la esclavitud ellos olvidaron su ley. Y es por eso que Dios hace un pacto con ellos y en ese pacto, ¿qué cosa escribe? Su ley. La ley que ellos ya conocían, pero que con el tiempo ellos habían olvidado. Otro asunto, la función de la ley nunca es salvar. Todos somos salvos por la gracia de Dios. La ley tiene un objetivo. Primer objetivo, mostrar el pecado. Y una vez que te muestre el pecado, llevarte a Cristo. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Presten atención lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pregunto, ¿la ley nos justifica? No. ¿Qué cosa dice? La ley ha sido nuestro guía. En otras versiones dice ha sido nuestro ayo. ¿Quién es un ayo? Aquel que tomaba de la mano a un niño y lo llevaba al maestro. ¿La ley puede salvar? No. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Es decir, sin ley no hay pecado. ¿Correcto? ¿Cómo conocemos qué cosa es pecado? Porque la ley dice, no hagas esto. ¿Cómo entró el pecado? Por la desobediencia, ¿qué? A la ley de Dios. Ahora, presten atención a este asunto. ¿Por qué el enemigo quiere quitar de los ojos del ser humano la ley de Dios? Porque al quitarle la ley, quiere quitar a Cristo como nuestro sacrificio. Les voy a hacer un ejemplo. Si la ley no existe, no existe el pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque dice que nosotros conocemos la ley o nosotros conocemos el pecado porque la ley lo dice. Entonces, sin ley no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué necesitamos de un sacrificio? ¿Para qué necesitamos de Jesús? ¿Para qué necesitamos de la gracia? No necesitamos.
Al quitar la ley, estás quitando el conocimiento de pecado. Y al quitar el conocimiento de pecado, estás quitando a Cristo como tu Salvador. La ley no tiene la función de justificar ni de salvar. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrar el pecado y guiarnos para Cristo. Por eso, la ley nunca fue la causa de la salvación. ¿Qué cosa fue la ley? La evidencia o la consecuencia, porque cuando nosotros somos justificados por Cristo, la gracia de Dios nos transforma y esa gracia nos torna obedientes a su ley. Ahora ya leímos aquí lo que dice Santiago 2, 10 al 12. ¿Recuerdan? Que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y qué ley es esa? Dice, aquel que dijo no matarás, también dijo no adulterarás. ¿Dónde está escrito esa ley? En Éxodo capítulo 20. Y ahora les está repitiendo esos mismos mandamientos en Santiago capítulo 2. Entonces, si es una norma de juicio, ¿cómo va a ser abolida? Otro asunto a tener en cuenta. Algunos dicen no, sino que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús anuló toda la ley y puso solamente 2 mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes? Amar a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es toda la ley. Yo les pregunto, ¿eso Jesús lo creó en el Nuevo Testamento? No. ¿Ustedes sabían que Jesús está tomando el Antiguo Testamento? Vamos al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico capítulo 19. Mírenme, Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Presten atención. Dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no está colocando una nueva ley. Jesús está repitiendo ya lo que existía en el Antiguo Testamento. ¿Y de dónde sale amarás a Dios sobre todas las cosas? Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 5. Cuando dice, oh Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová uno es, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cuando le preguntaron, ¿cuál de los mandamientos es el mayor? Jesús sabía de que ellos estaban colocándole una trampa. Porque si él decía, este es mayor que el otro, lo iban a acusar de ser transgresor de la ley. Por eso Jesús resumió la ley que dio en el Sinaí en 2 grandes pilares. Amor a Dios y amor al prójimo. Vamos a Éxodo capítulo 20. Versículo 1 en adelante está la ley de Dios. Y ahí, ¿qué cosa encontramos? Primer mandamiento, no te harás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni escultura. Tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8, cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Los 4 primeros mandamientos hacen referencia a ¿qué? De nuestra relación ¿con quién? Con Dios. A partir del 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. 6.º, no matarás. 7.º, no cometerás adulterio. 8.º, no hurtarás. 9.º, no dirás falso testimonio. 10.º, no codiciarás. ¿En nuestra relación con quién? Con el prójimo. ¿Jesús anuló la ley? No lo anuló. Lo resumió en 2 grandes pilares. Porque la ley se basa ¿en qué? En el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Aquel que guarda la ley para salvarse se convierte en legalista, porque aquel piensa que guardando la ley se va a salvar, pero aquel que guarda la ley por amor a Dios es un cristiano, porque el amor es el resultado de la gracia transformadora de Dios en el corazón. Otro asunto importante que debemos entender de la ley es que el diablo odia la ley. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 12. Miren lo que dice la Biblia. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Saben quién está escribiendo aquí? Pablo. Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Hay algunos que malinterpretan sus escritos y dicen, no, Pablo dice, maldito el que está bajo la ley, el fin de la ley es Cristo. Cuando dice el fin de la ley de Cristo está diciendo la finalidad, el objetivo de la ley es Jesús. Cuando dice aquel maldito el que está bajo la ley, está diciendo maldito el que está bajo la condenación de la ley. Solo que algunas personas sacan el texto de su contexto para hacer decir a Pablo lo que no dice. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7:12? De manera que la ley de la verdad es santa, justa y buena. Yo les pregunto, ¿quién es Dios?
santo, justo y bueno. La ley representa el carácter de Dios. Y una cosa más, ¿saben por qué descubro que Satanás odia tanto la ley de Dios? Porque odia a aquellos que guardan la ley de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer allí el versículo 12. Miren, 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué dice el capítulo 17? Vamos a leer el capítulo 12, versículo 17. Miren, ve, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es mujer en profecía? Iglesia. Y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El diablo está enfurecido contra la ley y odia a aquellos observadores de la ley. Una vez más, la ley nos salva, pero cumple un propósito: mostrar el pecado, y es la muestra o la evidencia de que somos transformados por la gracia de Dios. Jesús guardó la ley. Mateo 5:17 dice: no penséis que vine a abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. De cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Si ustedes leen Mateo capítulo 5, Jesús, en lugar de anular la ley, engrandeció la ley. La palabra cumplir significa engrandecer. Jesús dijo, ustedes escucharon que fue dicho, no adulterarás, sí, pero Jesús dice, yo os digo, aquel que ya en su mente codicia, ya adulteró. Entonces pregunto, ¿Jesús vino para anular o engrandecer la ley? Engrandecer. No vino para anularla. Jesús mismo guardó la ley. Ah, no, pastor, Jesús guardó la ley porque era judío. Espera un momento. ¿Y por qué no guardó las tradiciones de los otros? Porque si alguien me dice que Jesús guardó la ley por ser judío, entonces ¿por qué los líderes judíos buscaban para matarlo? Si él estaba conforme a todas sus leyes. Porque Jesús no guardaba tradiciones que ellos estaban acostumbrados. Jesús guardó la ley. Otra cosa, si Jesús quebró la ley, entonces se convirtió en un transgresor. Y si es transgresor, es un pecador. Y si es pecador, no puede ser mi Salvador. ¿Comprenden eso? Por eso Jesús dice, yo no he venido para anular la ley o los profetas. ¿Qué tipo de ley fue anulada en la cruz? ¿Recuerdan? Las leyes ceremoniales. Todas aquellas que fueron apuntadas para el ministerio de Cristo. Y en el Nuevo Testamento encontramos los 10 mandamientos en diferentes textos, desde el primero hasta el 10º. Ahora, ustedes ya han escuchado, y yo quiero que el concepto quede muy claro para nosotros. Lo estoy repitiendo más de 2 o 3 veces porque algunos que dicen allí los adventistas enseñan que tienen que guardar la ley para salvarse. Pero un momento, eso nunca enseñamos. Efesios 2:8 dice, somos salvos por fe y gracia. No se olviden, gracia es lo que recibimos de Dios. Fe es la respuesta humana ante la iniciativa divina. Somos salvos por fe y gracia. El concepto está claro para nosotros. Nadie se salva por guardar, mas el asunto es el siguiente. ¿Qué dice Romanos 3:31? Miren, abran la Biblia allí. Romanos capítulo 3, versículo 31. Dice así, luego pues, por la fe anulamos la ley o invalidamos la ley. ¿Qué cosa dice? De ninguna manera, al contrario, ¿qué cosa hacemos? Confirmamos la ley. Eso no le está predicando una iglesia, lo está diciendo la Biblia. ¿Cómo somos salvos? Por fe y gracia. Ahora, ¿la fe anula la ley? No lo anula, confirma la ley. Entonces, ¿por qué hay algunos que proclaman y dicen, no, la ley ya fue anulada? Queridos, no existe conflicto entre ley y gracia. Las dos van de la mano, las dos van juntas. Nosotros queremos ponerlo en conflicto, pero cuando no existe conflicto entre ellas. Nadie se salva del Antiguo Testamento por guardar la ley y del Nuevo Testamento por la gracia. No, la salvación siempre fue por gracia desde el jardín del Edén. Y la ley siempre estuvo vigente, porque la ley no tiene capacidad para salvar, sino para mostrar el pecado y para llevarnos a Cristo, no para salvar. Ahora,
nosotros tenemos que comprender un asunto interesantísimo, porque hay algunos que dicen así: ustedes guardan la ley porque están en el viejo pacto. ¿Escucharon ustedes esa expresión? El antiguo pacto. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto ya no tenemos ley. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué cosa es pacto? Pacto viene del hebreo berit. Pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre dos. Vamos a ver cuál es la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Están listos? Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver en qué consistía el antiguo pacto, luego vamos a ver en qué consiste el nuevo pacto. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio 4, 13. Dice así: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál es su pacto? ¿Qué cosa dice? Los 10 mandamientos, no dice 9. ¿Cuántos son? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Este es el pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Israel, mediante su ley. Recuerden que la ley fue escrita en el Sinaí, pero ya existía desde antes. Este es el antiguo pacto. Vamos a ver cómo se realizó este pacto. Vamos entonces al libro de Éxodo, capítulo 24. Ahí vemos cómo sellaron ese pacto. Éxodo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 3. Versículo 4, desde el versículo 3. Dice así: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. ¿Qué cosa respondió? Cumpliremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Muy bien, vamos a leer el versículo 6. Tomó la mitad de la sangre, lo puso en tazones, la esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. Y ellos, ¿qué cosa dijeron? Obedeceremos y haremos todas las cosas que Dios ha dicho. ¿Qué cosas están haciendo? Un acuerdo. Dios dice: doy mi ley. Ellos, ¿qué cosa dijeron? Obedeceremos. Eso es el pacto antiguo. Y además, para sellar ese pacto, ¿qué cosa hubo? Sacrificios. ¿Quién fue el intermediario en el pacto? Moisés. Eso fue el pacto antiguo. Ah, no, pero ahora estamos en un nuevo pacto. Vamos a ver cuál es el nuevo pacto. Vamos al libro de Jeremías. ¿Está bien? Jeremías, capítulo 31. ¿Por qué era necesario hacer un nuevo pacto? Porque Israel quebró el pacto antiguo. En lugar de obedecer los mandamientos, fueron tras la apostasía. Miren el capítulo 31, versículo 31 al 33. Dice así, Jeremías 31, 31 al 33. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos quebraron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Pondré mi ley, ¿dónde? En su mente, y las escribiré, ¿dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pregunto, ¿en qué consiste el nuevo pacto? ¿En anular la ley? No, en cambiarla de lugar. Si antes estaba en piedra, ¿ahora dónde estaría? En el corazón. Ah, no, pastor, pero eso dice el Antiguo Testamento. Yo quiero leer esto en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8. Miren lo que dice Hebreos. Capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, 6. Dice así, miren lo que dice, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está hablando del nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado o no habría lugar para el segundo pacto. Versículo 8. Pues reprendiéndoles dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, cuando ellos no permanecieron en mi pacto. Por lo cual, el versículo 10 dice: este es el pacto que haré después de aquellos días. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente y en su corazón. ¿Qué texto se está refiriendo?
al de Isaías capítulo 31 o de Jeremías capítulo 31. Entonces, el nuevo pacto no anula la ley. El nuevo pacto nos torna obedientes naturales a la ley de Dios. ¿Y por qué dice mejores sacrificios? Claro, en el primer pacto, ¿qué sacrificios hicieron? De animales. En el segundo pacto, ¿cuál es el sacrificio? El de Cristo. En el primer pacto, ¿quién era el mediador? Moisés. En el segundo pacto, ¿quién es el mediador? Cristo. Por eso en este segundo pacto hay mejores promesas, mejor sacrificio y es mucho mejor. Porque si el antiguo pacto, la ley estaba escrito en piedra, en el nuevo pacto, ¿dónde estaría escrito? En el corazón. No anula la ley de Dios. Entonces, ¿de dónde nació la idea de que ahora estamos bajo la gracia, en el nuevo pacto, por eso somos libres de la ley? Nunca hubo conflicto entre la ley y la gracia, porque el amor y la justicia de Dios siempre estuvieron juntos. ¿Quieres saber más sobre este tema? No cambies el canal, ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que puedes solicitar totalmente gratis el DVD Santuario, El Camino de Dios. Nuestro número de WhatsApp está ahora disponible para que puedas enviar tu mensaje. Más 5512-98-100-1460. Solicítalo ahora mismo y comprende más sobre estos fascinantes temas que nos trae el santuario para la vida. Estamos viendo grandes verdades que nos enseña el santuario. La primera es que la ley de Dios sigue vigente, porque si la ley estaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto, Juan vio en el cielo el arca del pacto, una vez más allí. Entonces, cuando alguien dice la ley de Dios fue anulada, la ley de Dios ya no sirve, estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia, tenemos que llevarlo a leer la Biblia. Hebreos capítulo 8 y Jeremías capítulo 31. Porque el nuevo pacto o la gracia no anula la ley de Dios. ¿Cuál es la otra evidencia de que la ley de Dios no fue anulada? Por eso Cristo murió. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía tres opciones. Primera opción, dejar que Adán y Eva mueran por consecuencia de su pecado. Segunda opción, anular su ley. Porque si él anulaba su ley, la condenación ya no tenía vigencia. Cambiaba la ley y se acabó el asunto, se solucionó el problema. Pero él no cambió su ley. En lugar de que Adán y Eva murieran, él tenía la tercera solución. Ponerse en el lugar de ellos para pagar lo que la ley condenaba. Entonces, si Dios no pudo cambiar su ley en el jardín del Edén, ¿cómo lo va a cambiar después? Su ley es eterna. Ahora, cuando hablamos acerca de la ley de Dios, hay un texto que me gusta. Dice, el santuario contiene el arca la ley el cuarto mandamiento y el mandamiento el sábado. Porque de toda la ley, la lucha no es en sí contra toda la ley, especialmente con un mandamiento que es el sábado. Para cambiar la ley de Dios, el hombre debería ascender al cielo, destronar a Dios, pasar por la guardia de ángeles, hacia el templo sagrado, arrancar del propiciatorio el arca y con su pretendido dedo cambiar la escritura de las tablas indestructibles. Si el ser humano quiere cambiar la ley, tiene que hacer todo eso, porque Dios nunca cambió su ley. Ahora, ¿por qué hay una lucha tremenda en contra del sábado? Miren, de los 10 mandamientos, el único mandamiento que comienza con acuérdate es el cuarto. ¿Por qué? Porque sería el único mandamiento que los cristianos iban a abandonar. Ustedes saben que todo el mundo cristiano obedece la ley, aunque digan, no, la ley no existe, obedece. Porque si él no obedece la ley, entonces para él no es pecado matar, robar. Entonces Cristo murió, la ley fue anulada, ¿hay que matar, hay que robar? No, eso es pecado. ¿Cómo sabes que es pecado? Entonces la ley sigue vigente. El problema no es contra toda la ley, sino con un punto de la ley. Exactamente el sábado. El único mandamiento al cual Dios dijo, acuérdate. Y miren, escuchen con atención, porque esto es un asunto tremendo. El sábado es el único mandamiento que coloca al ser humano en su debido lugar, como criatura creador. ¿Por qué Dios dice para guardar el sábado? Aquí no estamos defendiendo un día, porque el día no salva, quien salva es Cristo. Estamos hablando sobre la observancia completa de la ley de Dios. ¿Recuerdan Apocalipsis 14 cuando dijo adorad a Dios aquel que hizo los cielos y la tierra? ¿Sabe de dónde estaba sacando ese mandamiento? De Éxodo capítulo 20. Adorad en el sábado, ¿por qué? Porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, haciendo referencia al cuarto mandamiento. Ahora,
¿Qué sucede? Marcos 2, 27 y 28 dice, Jesús les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, ¿para quién fue hecho el sábado? Para el hombre. Hay algunos que dicen, no, todos los días son iguales, pastor. Yo puedo adorar todos los días, y es verdad. Tenemos que adorar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Pero hay un día al cual Dios lo separó y llamó santo. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, Dios bendijo, Dios reposó y Dios santificó. No hizo eso ni con el primero, ni con el segundo, ni con el quinto, ni con el sexto. ¿Con cuál hizo? Con el séptimo. Vamos a Isaías capítulo 58. Miren Isaías capítulo 58, versículo 13. Miren lo que dice la Biblia. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice Jehová. Es el único día al cual Dios lo llama mi día santo. ¿Por qué? Porque Él lo santificó. ¿Comprenden? Eso es lo que está diciendo la Biblia, mi día. Y ahora Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Dios no estaba cansado, Dios separó ese día y lo santificó. ¿Y cuándo lo separó? En el jardín del Edén. Ah, no, pastor, el sábado fue hecho para el judío. ¿Qué judío había en el jardín del Edén? Los judíos vienen a la existencia muchos siglos después. En el Edén no había judío. Hombre significa humanidad. Dios separó ese día para el ser humano y lo colocó en su ley. Ahora, ¿cuál es la disputa? Ah, no, es que cuando Jesús vino, Él rompió el sábado. ¿Quién te dijo eso? Resulta que cuando los judíos fueron llevados como cautivos a Babilonia, ellos se dieron cuenta que estaban allí por desobedecer la ley de Dios. Y por eso ellos crearon otras leyes encima de la ley de Dios para guardar el mandamiento. Leyes ridículas. Por ejemplo, quien camina más de 1000 pasos en sábado, comete pecado. Quien escupe a la tierra en sábado, comete pecado porque está regando la tierra. Eso no era el mandamiento de Dios. Y ellos hicieron de la ley de Dios una carga pesada. Por eso Jesús discutía con los líderes, no por la observancia del sábado, sino por cómo tenían que guardarlo. Porque aquí el asunto en discusión no está si guardar o no guardar, sino está en qué hacer y qué no hacer. Eso era la discusión. Por eso que cuando Jesús hacía un milagro decía, ¿acaso no es lícito hacer el bien el día de reposo? Claro, porque el sábado nunca fue hecho para ser una carga, sino para ser una bendición, donde uno se relaciona con Dios y con el prójimo. Pero los judíos hicieron del sábado una carga tan pesada que Jesús vino y discutió con ellos sobre eso, porque ellos habían puesto una carga tan pesada. Ustedes sabían que allí en los libros, en la Mishnah y los libros judíos que tenían, hay por lo menos 613 leyes que colocaron encima de la ley de Dios. Eso es lo que Jesús vino a cambiar, para que la ley de Dios pueda quedar la manera como Él lo dio. Lucas 4:16 dice que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga en el día de reposo. La palabra reposo aparece con un asterisco. Al final dice aquí equivale a sábado. Miren, pastor, pero eso fue antes de la crucifixión. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 12 dice, Pablo como acostumbraba fue a ellos por 3 días de sábado y discutió con ellos. El apóstol Pablo, recuerden que él se convierte al cristianismo 3 años y medio después que Jesús murió, que Jesús resucitó. Y la costumbre, ¿qué costumbre? Es un hábito. Jesús tenía el hábito de guardar el sábado. Los apóstoles después de su resurrección seguían guardando el sábado. Otra evidencia, Mateo 24:20, cuando Jesús dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno y sábado, está hablando de lo que ocurriría en el año 70 después de Cristo. Si el día de reposo cambiaría en la cruz, entonces Jesús hubiese dicho así, orad para que vuestra huida no sea en domingo. Jesús está hablando de una profecía que se cumpliría 70 años después, o en el año 70 después de Cristo, y Jesús murió en el año 31. ¿Cuánto tiempo pasó? Y Jesús sigue hablando de la vigencia del sábado. Ustedes saben que las mujeres, María y todas ellas, dice que fueron y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, el sábado entonces está vigente como está vigente la ley de Dios.
No fue hecho para el judío, fue hecho para el cristiano. Cuando nosotros comprendemos esto, nos tornamos obedientes por amor, no porque la ley nos salva, sino porque queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro. Yo les diré, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Observar su palabra, guardar su ley. Entonces, aunque no nos salva, es la evidencia de nuestro relacionamiento con Dios. Otra verdad que nos enseña el santuario es el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Ya vimos el recorrido que Jesús hizo desde el campamento al atrio, su intercesión, y Juan ve una vez más a Cristo en Apocalipsis 1, 12 y 13, que caminaba, dice, entre los 7 candelabros de oro. ¿Qué significaba eso? Que el ministerio de Cristo está visto ¿dónde? Dentro del santuario. Otra verdad que comprendemos en el santuario es sobre la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque esto representa el momento cuando el sumo sacerdote salía para poder bendecir a todo el pueblo. Eso representa la venida de Cristo a la tierra. Ahora, ¿cuál es el asunto sobre la venida de Cristo? Hay algunos que piensan que Cristo vendrá en secreto para robar a su pueblo. El libro de Mateo 24, 27 y Apocalipsis 1, 7 y Hechos 1, 11 dice así: como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hechos o Apocalipsis 1, 7 dice: he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Hechos 1, 11, ¿qué cosa dice? Varones galileos, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así volverá como lo habéis visto ir. Jesús no fue en secreto. Jesús fue a la vista de todos. Dice, así volverá. ¿De dónde nace la idea entonces? No, Dios vendrá a robar a su pueblo. De 2 textos sacados fuera de su contexto. Mateo 24 dice, 2 estarán en el campo, una será tomada y otra será dejada. Si nosotros tomamos ese texto de manera literal, significa que el 50% de la humanidad se salva y el 50% se pierde. ¿Por qué? Porque de 2, uno se va y uno se queda. Eso no es lo que está enseñando Jesús. ¿Qué está enseñando Jesús? Que aunque todos estén juntos, no todos están preparados. Ah, no, pastor, pero Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa como ladrón en la noche? El ladrón no avisa cuando va a robar. ¿Qué está hablando Jesús? Estén preparados porque la venida de Cristo será sorpresiva para muchos. No está diciendo que va a robar a su pueblo. La venida de Jesús será gloriosa, será con todos los ángeles, como dice Mateo capítulo 24, será visible, será audible. Recuerden el texto que leímos que con trompetas, con voz de trompeta vendrá y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces no hay nada de secreto en eso. Cuando dice que Cristo va a venir a robar a su pueblo, son textos sacados de su contexto, porque la venida de Cristo será visible, audible, gloriosa, personal. Eso es la venida de Cristo. Otra cosa, otra verdad que nos enseña el santuario es el estado inconsciente de los muertos. Les voy a explicar cómo nos enseña esto el santuario. Miren, ven. Hay personas que por allí, en lugar de estudiar Biblia es teología, el estudio acerca de Dios, se confunden con la filosofía. La teología y la filosofía es muy diferente. ¿Qué cosa dice la Biblia? Cuando uno muere, va a la sepultura y murió. No hay nada que sale de su cuerpo. La primera mentira del diablo, ¿cuál fue? No morirás. La palabra no morirás que el diablo dijo a Adán y Eva todavía se conserva hoy, incluso con la filosofía. ¿Qué cosa decía Platón? Platón decía, cuando uno muere, algo sale del cuerpo, porque el alma es prisionera del cuerpo. Y el alma va deambulando y va a algún lugar. Incluso en las iglesias se proclama, el alma está mirando, el alma está en el paraíso, el alma aquí. Eso no es Biblia, eso es platonismo, eso es filosofía griega. ¿Qué cosa nos enseña la Biblia? Cuando uno muere entra en un estado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque si algo sale del cuerpo, quiere decir que él no murió, está todavía vivo. Y si está todavía vivo, ¿qué juicio va a haber contra él? Todavía puede tomar decisiones, todavía puede estar en un lugar, todavía puede visitar a otro lugar. Entonces,
echamos por tierra toda la verdad del santuario. Miren, Lázaro murió. Y cuando Lázaro murió, Jesús fue para poder consolar y también para poder resucitar a Lázaro. Vamos a Juan capítulo 11. Miren lo que Jesús habla acerca del estado de los muertos. Juan capítulo 11. Allí Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. ¿Correcto? Miren, Juan capítulo 11. Tu hermana va a resucitar, le dice. Vamos a leer el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, ¿qué cosa le dijo? Yo sé que resucitará ¿cuándo? En la resurrección, en el día final. Quiere decir que cuando uno muere, no va a ningún lugar. Porque si todos los muertos están en el cielo o en el paraíso, ¿para qué va a venir Jesús? ¿Para qué va a haber resurrección cuando Él venga? No tiene sentido. La resurrección tiene sentido cuando el muerto va a la sepultura y el cuerpo se vuelve polvo, como dice Eclesiastés 12:7. Ahí tiene sentido la resurrección, si no, ¿para qué? Ahora, miren otro texto. Vamos al libro de Juan capítulo 11. ¿Correcto? Miren, en Juan capítulo 11 encontramos allí otra declaración, otra